Y eso es el ambiente que quiere hacer la dictadura. Dice, a Cuba no la van a hacer productiva nunca. Vivamos de los que viven en Miami, cómodamente los dirigentes, y tu mamá y la mía, y tu abuelo y la mía van a tener eternamente las mismas o más necesidades cada vez. Otro que pasó yo creo que tengo mi referencia muy alta. Otro, ajá, dame un tic más. Ok, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Más o menos. A ver. Bueno, otro que pasó una pena en las Naciones Unidas, que aquello fue horrendo, por Dios. Qué pena, Nahui. Wow, wow, wow. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confundido luego de que las personas empezaran a abandonar el salón de conferencia de la ONU en su turno de hablar. Esto es un desaire completo. El hombre se paró allá adelante y se paró en pleno, la sala entera se fue, la gente conversando en voz alta. Tuvo que el tipo que estaba allí, el speaker, como llamar al orden, señores, por favor, vamos a sufrir unos minutos, vaya, respeten a este hombre. Y Petro miraba para atrás, abría los ojos, bueno, ¿qué? Cuando hablo, mira qué clase de desaire le hicieron todas las delegaciones a esta plasta allí en las Naciones Unidas. Republic of Colombia and invite him to address the assembly. Extraordinary. Sorry. Have to repair the gavel. This is extraordinary. Excellencies, ladies and gentlemen. Óyeme, esto me recuerda a mi aula de primaria y de secundaria, eso cuando entraba un profesor que nadie respetaba, que nadie quería oír. Y entonces aquello del relajo, bim bam, y tira papelito para aquí, tira para allá, y yo envolvía aquello y ponía sí o no, y le tiraba así para allá a Margarita, o al otro, toma. Óyeme, a Lourdes, ay, pobrecito, donde estén. Yo jodiendo en esa época, yo siempre he sido un poquito jodedor. Y tirando papelitos de sí o no. Óyeme, y todo el mundo puesto para lo suyo. Dios mío de la vida. Dios mío de la vida. Ahí estaban las delegaciones jodiendo. Taca, tira para allá, tírate un zapato. Óyeme. Al zapatazo en los albergues, ¿te acuerdas? En el pre. Bam, bim, bam, las botas, para aquí, para allá. Oye, qué clase de relajo. Dale, que está de guardia el anormal. Bueno, pues ahí está. Daba de guardia la normal. Óyeme, ese Petro, de verdad, ¿qué haría usted en esa situación? Mira la cara, engrandécelo ahí a ver para que se vea el gesto, el rostro, la frustración de este hombre. Fíjate que le cayeron de momento 1000 años arriba. Petro no es tan viejo. Se le arrugó la cara que parecía, mira cómo él miraba a todos lados como diciendo, te estoy viendo, delegación de Costa Rica, te estoy viendo, delegación de aquí, de allá, voy a hacer una queja, una carta. Miró 3 veces para atrás pidiéndole ayuda al que controla la manada ahí. A Cere, dile a la gente que se calle, dile a la gente que me respete. Claro, y cómo que iba a ser el tipo, dice, bueno, es que yo no sé, yo no lo conozco a usted. Parece que usted de verdad no lo quiere ni su mujer. Bueno, así fue la intervención de Petro. Los 4 que quedaron, uno de Cuba, otro de Venezuela, otro de Nicaragua, 3 personas quedaron en la sala. Bueno, en medio de la locución de Petro, empezaron a roncar y bueno, dormidos allí. Yo te digo sinceramente, salvo rarísimas excepciones como el discurso de Bukele, que es excepción ya en todos lados. Mira, esto es por gusto. Te lo digo, es lo mismo que esto no se hiciera. Si no se hiciera la Asamblea General de las Naciones Unidas, era mejor. Porque como quiera que sea, esto es un gasto, siempre se gastan unos milloncitos cada país
en reunirse allí. Yo creo que eso Nueva York lo hace por un poco de turismo político, esto, porque toda esa gente tiene que comer, tiene que alojarse en hoteles, tiene que ir a lugares a desayunar, y es bueno para el turismo de la ciudad. Pero a nivel político, a nivel de verdad, de transformaciones del mundo, esto es un basurero donde todo el mundo va y bota su basura, vomita sus palabras vacías allí, y de aquí no sale nada que valga la pena. Bueno, excepto el discurso de Nayib Bukele, que ha dicho varias veces, esto hay que cambiarlo completo, esto hay que reformarlo, esto no sirve para nada, y es mejor casi que ni venir aquí. Nayib Bukele ha dado un discurso que no vamos a ver ningún discurso completo porque se nos va la directa, pero vamos a ver un fragmentico y yo te lo voy a resumir y te voy a explicar la importancia del discurso de Nayib Bukele. A ver. Nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Por eso, muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en otras partes. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, a probar sus propias recetas y ejecutar sus propios planes, a diseñar sus propios sistemas. Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerle su forma de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. Espérate. La Unión Soviética. La Unión Soviética con Rusia al frente no tenía ningún derecho a imponerle a Cuba todo ese modelo que se copió al carbón. Porque se dice, Estados Unidos no quiere imponer el sistema, pero en Cuba no se ha copiado nada de los Estados Unidos. En Cuba no se ha copiado nada de Francia, nada de los países que funcionan. En Cuba todo lo que se ha copiado al carbón es la sovietización. De hecho, hay un libro que se llama El Soviet Caribeño que te desglosa uno por uno las medidas de la revolución. Son medidas marxistas, leninistas, estatistas, centralistas, mierdistas. Y así nos va. Importando sistemas extranjeros. El comunismo no existe en la historia de la filosofía política cubana. En los grandes pensadores que dieron origen a la nacionalidad, que expresaron los sueños más sagrados de nuestro país como república, no estaba la opción del comunismo. No estaba. Ni en Martí, ni en Varela, ni en Maceo. Todo el mundo quería lo que está diciendo Bukele. Tanto sabía Fidel aquello, que cuando a Fidel le preguntan en New York qué volá con la revolución, ¿te acuerdas cuando aquel periodista americano le preguntó a Fidel en inglés qué volation con the revolution? ¿Qué dijo Fidel? Sabiendo la tradición del pensamiento filosófico político cubano, esta revolución es verde como las palmas. Nada de comunismo, nada de sistemas importados. Cuando llegó a Cuba, ¿qué fue lo que hizo? Todo lo contrario. Esto es el Soviet caribeño. Primera reflexión. Vamos a seguir. Cada una de las decisiones que hemos tomado, nosotros hemos reafirmado nuestro derecho legítimo a autogobernarnos, aunque eso hubiera significado equivocarse. Pero no nos equivocamos. Tuvimos éxito, un éxito rotundo. Así que no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino también nuestro derecho a tener la razón.
No hay ni una sola receta, ni una sola fórmula que funcione para todos por igual. Pero sí creo que hay un ingrediente que todas las recetas deberían incluir, o al menos deberían tener el derecho de incluirla. Ese ingrediente es la valentía. Hay que tener la actitud, el valor, la determinación de hacer lo que se debe de hacer, aun cuando otros te cuestionen, aun cuando otros te critiquen. Perfecto. Eso faltó en la Revolución Cubana. Nadie tenía el valor de decirle al caudillo, eso no funciona, lo estás haciendo mal. Lo que hay que hacer es estimular las bases productivas, es dejar que el cubano produzca, es dejar que el cubano crezca. El cordón de La Habana no va a suceder. Ahí no se da el café. La ciénaga Zapata no se puede disecar para sembrar arroz. Es un desastre. No se puede quitar los cultivos varios en todo el país para meter el monopolio de la caña y después desarmarlo central y quedarnos sin vianda y sin caña. Estoy muy de acuerdo con Bukele. Para poder triunfar, desarrollarse y avanzar, un componente principal es la valentía de todos los ciudadanos del país. Y esa valentía hay que expresarla diciendo la verdad, principalmente. No repitiendo lo que dicen los jefes para no caerle mal a nadie, para que no haya esto. Voy muy de acuerdo con Bukele. La falta de valentía ha sido un gran problema en la sociedad cubana, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de todo el mundo. A ver. Durante décadas probamos todo lo que nos dijeron que era lo mejor para nosotros. Nos pusieron a luchar una guerra civil por una causa ajena a nuestra realidad, porque llevaron el conflicto entre Occidente y la Unión Soviética a nuestra tierra. A Cuba también. Más de 85,000 muertos después y un país destruido. Después de todo eso, nos dijeron que esa ya no era la receta, que ahora había una nueva receta. Así que nos hicieron firmar unos acuerdos de paz falsos, que de paz no tenían nada y que solo sirvieron para que los dos bandos de la guerra se repartieran el botín. Intentamos con cada fórmula que nos dieron y nada funcionó. Después, amparados bajo poderes extranjeros, le entregamos el país a la derecha. Y luego, también amparados por agentes externos, le dimos el poder a la izquierda. Así nos mantuvieron durante 30 años de posguerra, donde hubo más muertes que en la guerra civil, y más pobreza y más violencia. Nadie hizo nada por cambiar de raíz el sistema, ni las instituciones, ni mucho menos las leyes. Espérate. Oye, qué historia tan parecida. ¿En cuántas guerras nos vimos involucrados los cubanos? En Angola, en Etiopía, en Somalia, en el Líbano, en Panamá, en Granada, en todas partes. Cuba se convirtió en el centro de entrenamiento guerrillero para toda América Latina. En vez de ser un país enfocado en que hubiera más trenes, más comida, más agricultura, enfocarnos en Cuba. No, Fidel en Cuba era el agente soviético y yo pienso que de la CIA también era doble agente. Óyeme, en el medio del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hasta ahora llevamos más o menos una historia muy parecida. ¿Cuántos muertos en el mar, en la selva, de todas partes? ¿Cuántos fusilados? ¿Cuántos más muertos han habido en Cuba? ¿O ha habido más muertos de 1959 al 2023 que en la guerra de la revolución del 53 al 1 de enero del 59? Muchos más muertos en este tiempo y todavía no aparece una opción de gobierno en Cuba que se centre en Cuba y que le diga a los chinos, Pipo, basta ya. A los rusos, no, yo no voy a hacer nada de lo que tú me digas. Y a los americanos, no, tranquilo, esto es cubano, los tratos que nos convengan bien y los que no. Pero vamos a centrarnos en desarrollar Cuba, en tener la fuerza económica, política, militar, de todo. Cuba, para Cuba ser una potencia y comerciar con el mundo entero, pero no estar guiándonos por a quién le debemos un favor, a quién le debemos 5 guaguas, a quién le debemos 4 tractores. No, una Cuba fuerte, sólida. Eso todavía no ha llegado a Cuba. Vamos a ver. Todo lo que ocurrió durante esos años se hizo con el respaldo, el financiamiento, la anuencia y la imposición de quienes siempre se han autodenominado grandes defensores de los derechos humanos
y de la institucionalidad democrática. En lugar de darnos la medicina para sanar, nos estaban dando un veneno. Pretendían que siguiéramos haciendo lo mismo que se hizo en el pasado. Pretendían que los mismos que nos habían saqueado y que nos habían masacrado siguieran gobernándonos, o al menos compartiendo el poder. Espérate. Pero esta vez... Papa, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es más, escuchando a Bukele me di cuenta de que el gobierno de los Estados Unidos, pero especialmente los gobiernos demócratas, son protectores de la dictadura en Cuba. Quieren seguir haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y básicamente llegué a esta conclusión. Hoy, ¿cuándo es más dependiente Cuba de los Estados Unidos? ¿En la República, en 1950, hoy? ¿Cuánto representaba para la economía cubana las remesas que iban de los Estados Unidos en 1950? ¿Qué por ciento del PIB hoy representa para Cuba lo que va de los Estados Unidos? El 90%. Analiza para que veas. ¿Cuándo fuimos más dependientes? ¿Qué cubano en 1950 para comprarse un par de zapatos se lo tenían que mandar de Estados Unidos? O para hablar por teléfono tenía que ser por los Estados Unidos. O para comerse un bistec tenía que venir el dinero de los Estados Unidos. Muy poco. Muy poco. Mis bisabuelos, que eran profundamente pobres, piso de tierra, techo guano, deshiervando caña, cogían su pesetica que le pagaban y venía con alforja el caballo lleno de comida de las bodegas cubanas, que estaban abastecidas mejor que las tiendas americanas. Y estaban todos los Minimag, los Tencent, las cosas, la agricultura en Cuba, el azúcar en Cuba, las roneras, las refresqueras, las tabacaleras, todas a todo motor. Entonces lo que dice Bukele tiene una profunda importancia para Cuba y a mí me resulta muy desgraciado que allá arriba en la Casa Blanca exista ese pensamiento. Al final, Estados Unidos lo único que ha logrado son dos cosas. Se mantiene la dictadura en el poder en Cuba y Cuba es 90% dependiente de los Estados Unidos. Cuando el discurso de los comunistas es al revés, que no, lo más importante es mantener la independencia. ¿Tú crees que Cuba es independiente? Si Estados Unidos mañana dice ni una libra más para Cuba, la gente en Cuba no puede ni nada, ni desayunar. La economía de Cuba en 1950 era una economía diversificada con inversiones de todos los países. Habían árabes, peruanos, japoneses, belgas, americanos, canadienses y sobre todo muchos empresarios y muchos dueños cubanos. Ahora todo es del PCC y nada funciona. No hay una industria que sirva, no hay un servicio que funcione, no hay una cosa pujante, no hay una cosa que nos distinga para bien. Todo es ruina y todo es fracaso. Yo escuchando a Bukele, digo, óyeme, para llevar adelante a Cuba hay que cambiar completamente el sentimiento que se ha creado de victimismo y dependencia. Te explico esto rápidamente. Mientras Cuba siga dependiendo 90% de la emigración, y ese es el negocio más grande que tienen los comunistas, la emigración de los cubanos, jamás en la vida Cuba va a salir adelante como país. Siempre que venga, poquito o mucho, el pescado de otras partes del mundo, el cubano no va a aprender a pescar jamás. Va a ser un país todo el tiempo con una economía de prostituta mantenida. Lo peor que puede hacer usted con cualquier hijo, con cualquier persona que usted quiera que salga adelante por sí mismo, es convertirlo en un eterno dependiente suyo. Ese no se va a ir debajo de su falda jamás en la vida. Y el pueblo de Cuba año tras año pierde más capacidades.
Y no me hables ahora de las MIPYMES. Las MIPYMES son el síntoma y la enfermedad de la dependencia de los Estados Unidos. Las MIPYMES son tiendas cubanoamericanas. Son productos que se producen en Estados Unidos principalmente y en otros países, puestos en una economía totalmente miserable, que además de aquí tiene que ir el dinero, o sea, el producto y el dinero para comprar el producto. No te creas que porque tú estás comprando el producto en Las Tunas, tú eres el verdadero cliente de esa botella de puré o de refresco. El cliente soy yo que mandé el dinero de aquí. Son negocios americanos con clientes cubanoamericanos. La transacción ocurrió en Cuba a un costo mucho más alto, pero es igual que si yo lo hubiera comprado aquí en Hialeah. Yo lo hubiera comprado más barato y te están cobrando el shipping, el barco, el transporte, la cosa, para que tú lo compres allá. Pero es ficticio. Eso no es economía cubana. El fenómeno de las MIPYMES es un fenómeno de economía norteamericana. Y te digo más. Ahora, cuando ya las MIPYMES se abran cuentas en bancos de los Estados Unidos, van a pasar dos cosas, una buena y una mala para la dictadura. Una buena y una mala. Te voy a explicar. Te voy a empezar por la mala. La mala para la dictadura y la que le va a jugar en contra de lo que ellos creen es que ahora todo el dinero va a quedar en los Estados Unidos. Te explico. La importación de los productos se hacen en los Estados Unidos. Ese dinero va a pasar de Hialeah a Kendall. Te compré el contenedor. El contenedor va para Cuba, se le pagan a la dictadura los aranceles, las cosas, los impuestos. Bien, pero en Cuba, cuando ya la persona en algún momento de a pie pueda tener una cuenta, una tarjeta que esté amparada por una cuenta en los Estados Unidos, yo te paso la tarjeta en Cuba, es verdad que Cuba va a cobrar un fee por la transferencia, pero la transferencia va a ocurrir en los Estados Unidos. Y en realidad lo que los comunistas quieren, que es la bancarización de Cuba, eso no va a pasar en la bancarización de Cuba. Eso va a ser parte de la bancarización de los Estados Unidos, como son los combos hoy. En el año entero ocurren millones y millones de transferencias de persona a persona aquí en el sur de la Florida que tienen un servicio o un producto que se entrega en Cuba, pero las transferencias están aquí. Esa es la mala noticia para la dictadura. Llegará el momento en que la dictadura, si los cubanos somos inteligentes, no participen de las transacciones o participen muy poco, menos de lo que ellos creen. Ahora, la buena noticia para la dictadura, porque todo tiene su pro y su contra, es que al ser dueños de las MIPYMES, principalmente las personas allegadas al régimen, principalmente los familiares de la crápula comunista, aunque las transferencias se hagan en los Estados Unidos, lo que va a hacer esto es un enriquecimiento, van a crecer muchísimos nuevos millonarios, muchísimos, ¿no? Una casta con cuentas legítimas y con dinero que está lavado en los Estados Unidos. Entonces, la noticia para el pueblo de Cuba es un pueblo más dependiente, es un pueblo directamente subvencionado desde los Estados Unidos, un pueblo que jamás se va a industrializar, que jamás va a tener empleo legítimo en Cuba, ni salario legítimo en Cuba, y cada vez va a ser más empobrecido. Pero habrán una clase de nuevos ricos que ya está existiendo, cada vez más diferente al resto del pueblo, pero con esta bancarización en los Estados Unidos va a tener mucha más operatividad, mucha más libertad de movimiento y de inversión. Entonces vamos a convertirnos en una de las sociedades más desiguales y más injustas, más de lo que es. Más de lo que es. Usted va a seguir en la misma miseria, en la misma pobreza, pero ahora usted verá pasar el Tesla, como ya lo está viendo, el Lamborghini, el esto, lo otro, y no va a ser de ningún productor de caña, de ningún empresario realmente cubano, de nada de eso. Cuba se está convirtiendo en un país artificial, en un país que no existe en realidad en su interacción interna. Cuba va a ser completamente un país subvencionado por el exilio cubano.
o por la emigración cubana, porque el exilio se está convirtiendo en emigración. Desgraciadamente, lo que estamos viendo hoy con esta invasión de cientos y cientos de miles de cubanos es que se está cambiando la mentalidad del exilio. Y ahora mismo, no sé, mañana, va a más emigración y menos exilio. Y eso es el ambiente que quiere hacer la dictadura. Dice, a Cuba no la van a hacer productiva nunca. Vivamos de los que viven en Miami, cómodamente los dirigentes, y tu mamá y la mía, y tu abuelo y la mía van a tener eternamente las mismas o más necesidades cada mes. Ese es el plan de la dictadura. Yo de verdad no paro de admirar a Bukele. Porque esa es la línea, ese es el camino. Una Cuba cubana, hecha en Cuba. Una potente industria nacional. Un país de dueños, de productores, que haga falta inmigración incluso de otras nacionalidades, que vengan indios, de gente a trabajar en los proyectos en Cuba, de los cuales los cubanos somos dueños. Pero lo que vemos hoy es totalmente diferente. Estamos mirando que el cubano fuera de Cuba es un esclavo que trabaja hasta en 3 y 4 trabajos y paga altísimos seguros y no duerme y no puede tener ni un seguro de salud porque todo ese dinero tiene que gastarlo ahora en los combos, en las MIPYMES, en la recarga y en todo, porque los esclavos que vivimos en el exterior, porque ¿qué es un esclavo? Una persona que no puede disponer de la riqueza que genera. Ese es un esclavo. Y si yo no puedo disponer del fruto de mi trabajo, porque tengo que mantener 12 personas que están en un cuadro clínico sistemático que no los deja avanzar por su propia cuenta, entonces yo por amor tengo que alimentarlos, entonces yo soy un esclavo. Ese es el modelo que rompió Bukele. Vamos a ver la parte final de Bukele cuando él dice la encuesta que está ahora, que se hizo por las Naciones Unidas, que casi el 70% de los migrantes salvadoreños van a virar para El Salvador, para que tú veas lo que puede pasar en una Cuba con un gobierno de sentido común. Dijimos que no. Rechazamos el Llévalo como hasta más de la mitad. En el país y tienen planes para regresar. Ahí, dale un tiempo atrás, mira, le diste Americanos y del Caribe. Somos el epicentro mundial del surf. Acabamos de firmar un acuerdo con Google para digitalizar el Estado y servicios como la educación y la salud. Cada vez tenemos más turismo, interno y externo. Cada vez más gente quiere venir a conocernos y a invertir en El Salvador. Muchos salvadoreños en el exterior que pasaron años sin poder volver a su tierra, ahora están viniendo e invirtiendo en el país y tienen planes para regresar. De acuerdo a un estudio hecho el año pasado, en el 2022, por la Organización Internacional de las Migraciones de estas mismas Naciones Unidas, más del 60%, el 60% de los salvadoreños que residen en Estados Unidos, que son muchos, tienen la intención de regresar a El Salvador. Sabemos que falta mucho para lograrlo, pero estamos en camino a conseguir nuestra meta de revertir el éxodo masivo de salvadoreños producto de todas las políticas equivocadas del pasado y de la guerra civil, y llegar a nuestros sueños de tener migración inversa, que más salvadoreños regresen de los que salgan. Y los mismos estudios de aquí de las Naciones Unidas ya lo vaticinan. Dentro de unos meses también seremos sede del certamen de Miss Universo. Un certamen que nos pondrá nuevamente en los ojos del mundo y atraerá todavía más turismo y más inversión. Además de todo eso, estamos construyendo más y mejores relaciones con países aliados que quieren ayudarnos a construir nuestro país, a construir nuestro sueño. Y no estoy diciendo todo esto para alardear, aunque sí me siento orgulloso de todo lo que hemos logrado. Lo estoy diciendo porque este es un ejemplo de lo que todos los países pueden lograr cuando comienzan a hacer valer su soberanía. Mírennos a nosotros. De ser reconocidos por la violencia, hoy nos reconocen por nuestros paisajes, por nuestras olas y sobre todo por nuestra valentía. Hoy el mundo puede ver todo nuestro potencial. Tenemos un país lleno de maravillas por ofrecer.
Los que nos visitan pueden desayunar en la playa, surfear olas de calidad mundial en un mar que tiene la temperatura ideal todo el año. Pueden almorzar en la montaña, probar el mejor café del mundo, con nuestros soberbios volcanes y hermosos lagos de paisaje. Y pueden cenar en la capital, con toda la modernidad y la comodidad, y ahora con la seguridad que muchas ciudades del primer mundo desearían tener. Y pueden hacer todo eso en un solo día. Pero lo mejor es que encontrarán en nuestra gente un pueblo amable y trabajador, que siempre está buscando hacer algo nuevo. Cuando se animen a visitar nuestro país, se darán cuenta de que los salvadoreños estamos orgullosos de ser salvadoreños, algo que hace unos años no sucedía. Bueno, algo que ya en Cuba no sucede hace años. Desgraciadamente el comunismo nos ha puesto tan contra la pared, ha denigrado tanto el sentido mismo de ser cubano, que es casi una mancha en el pasaporte, que a mí me encantaría que en mi país y mi pueblo vuelva a sentir orgullo de ser cubano. Yo creo que los cubanos durante la República, ahí está Agustín Camargo, están tantos, que ni siquiera se hicieron jamás de otro país ni de nada, porque el orgullo de ser cubano era una cosa tremenda. Ahora ser cubano casi es llevar una cruz en el hombro. Pero mira qué actitud más diferente. Mira qué clase hombre de negocios. Mira qué visión de estadista que este hombre ya está vendiendo allí. Tú viste a Canel, ¿no? Igual que Petro. Nadie lo quiere escuchar. Este hombre hablando con la sala llena. Y ya estaba vendiendo turismo. Ya el hombre está ahí haciendo business. Dale, ven para acá en un día entero, visita los volcanes, visita a este hombre en un dealer, vende una pila de carro. Este hombre en un palacio de los jugos triunfa y vende comida, cantidad en todos lados. Es un vendedor, alando siempre para su país, raca. No los llorones estos, los victimistas, los arrastrados, los limoneros. Tú ves a Bukele ahí hablando. ¿Tú crees que existe el Carlos Lazo del Salvador? No existe. Bukele no le ha dicho a nadie, oye, deja tu empleo de profesor y ponte a buscar un poquito de leche para que, ay, mira, estamos tendiendo puentes. Puente ni cuero, estamos cambiando en El Salvador lo que tiene que ser cambiado para que El Salvador crezca y sea atractivo para que los salvadoreños que viven en Miami, en otros lados, vengan a invertir junto con su familia aquí y todo el mundo salgamos para adelante. ¿Usted lo ha oído hablar de limosna? ¿Usted lo ha oído hablar de lechita? ¿Usted lo ha oído hablar de donaciones, de jeringuillita, de curita? Nada de eso. Y está construyendo los mejores hospitales de América Latina, las mejores escuelas. Le dio computadora a todo el mundo tiene internet. Pero es que la fórmula no es la limosna. La fórmula no es la miseria. La fórmula no es tener a Cuba arrodillada, chupándosela a los comunistas y pidiéndole limosna al mundo. No. La fórmula es tener un país soberano, fuerte, empoderado. Un país donde cada cubano, como cada salvadoreño, se siente orgulloso y dueño de su país. Un país con el menor índice de delincuencia posible, que en Cuba no para de crecer. Mientras El Salvador, el país más violento del mundo, se ha convertido en el más seguro del mundo. En 4 años, en Cuba, cada día, cada mes, matan más mujeres, asesinan a más gente por la motorina, apuñalan, machetean. Cada vez la violencia crece en las calles de Cuba. Vamos en sentido contrario de todo siempre.